96. 96 es el número de pares de zapatos que un hombre mexicano va a comprar durante su vida. Desafortunadamente, la mayoría de estos zapatos no van a ser hechos en México. El primer par sí lo es, y está hecho con mucho amor por la mamá, la abuelita o las tías que los tejieron para sus hijos. Después vamos a comprarles a nuestros hijos ese zapato español tan fino o ese tenis en miniatura que está tan de moda. Una vez que nuestros hijos empiezan la secundaria, vamos a comprarles esos pares de zapatos que todos sus amigos tienen, y en ese momento les va a quedar inscrito en su mente que una marca vale más que un producto. Posteriormente, vamos a comprarnos unos zapatos de piel, a lo mejor italianos, que nos van a servir para nuestra graduación y seguramente para 1 o 2 entrevistas de trabajo. Y así, hasta que lleguemos a comprar unos zapatos cómodos cuando estemos viejitos. De acuerdo a cifras del INEGI de 2013, hay en México en número redondo 60 millones de hombres. Si de esos 60 millones de hombres compráramos 10 pares de los 96 que nos corresponden en la vida, eso querría decir que podríamos tener en 60 años divididos 10 millones de pares al año comprados al mercado nacional. Sería una gran ayuda para la economía mexicana sin duda. ¿Y qué les digo y qué les cuento de los zapateros en México? Estaríamos muy agradecidos. Como zapatero tengo un contacto muy constante con los zapatos. Y quiero que ustedes los invito a que le echen una mirada a su closet. Se darán cuenta que tienen ahí zapatos chinos, italianos, acaso españoles, pero pocos van a ser mexicanos. Incluso en este momento, si se dan cuenta en sus pies, los zapatos que traen puestos desafortunadamente no son muchos mexicanos. Cambiemos eso. Vamos a tratar de cambiarlo. Como zapatero, tengo contacto con zapatos y con su primo, el calcetín. Este pedazo de algodón y elástico, que para algunos es un mal necesario, a mí me ha enseñado muchas cosas importantes. Yo he visto cómo mi abuelo usó uno de estos calcetines para hacer una banda para el ventilador de su coche. No sé si a alguno les pasó, en los tiempos de mi abuelo había ventiladores, o ya no sé que existan en los coches, ¿no? También un amigo mío llenó un calcetín de hielos, se lo puso en la cabeza para liberarse una cruda terrible que traía. ¿Lo podamos usar como un arma? ¿Nos puede cubrir del frío? O también incluso lo podemos usar como balón de básquetbol. ¿Oh? Soy José Luis Rocha, mexicano, de León, Guanajuato, pero ahora estoy en estas tierras persiguiendo a una mujer con la que la agarré en sus 3 minutos de tonte, me dijo que sí para casarse conmigo. 23 años después aquí estoy, agradecido con esta región y soy muy orgulloso como mexicano. Y como mexicano me gustan mucho los refranes y sus contradicciones, porque de repente me dicen, al que madruga Dios le ayuda, pero no por mucho madrugar amanece más temprano. Quédate un poquito dormido otro rato. Uno de mis favoritos, a falta de belleza, accesorio y simpatía. Ya en serio, uno que me ocupa ahora es renovarse o morir. Como zapatero, como les dije al principio, soy un empresario por necesidad. He tenido muchos negocios que lo he tenido que hacer por, hay que comer, ¿no? Hay que mantener a esa muchacha que seguí. Resulta que quería comer y que quería comprar cosas, ¿no? Entonces he tenido empresas dedicadas al import-export, he sido transportista, he tenido empresas de distribución de agua, he sido mercadólogo, como el calcetín, ¿verdad? Y esta es una buena idea para todos. Todos podemos hacer más de una sola cosa. Todos tenemos esa capacidad dentro de nosotros mismos. La idea es muy clara. Mi nueva empresa, dedicada a los zapatos, está destinada a conquistar el mercado más grande del mundo, que es Estados Unidos. Y lo quiero hacer haciendo zapatos diseñados por un mexicano, hechos en México, fabricados con las materias primas mexicanas y con manos de artesanos guanajuatenses en este caso. Yo los invito a que consuman productos mexicanos, vale mucho la pena, están bien hechos y la calidad está ahí. Recuerden, lo hecho en México está bien hecho. Gracias.